ella dejó conducir a mi marido completamente borracho y no contenta con eso. Le iba practicando sexo oral. No sabes cómo ocurrió. Causando eventualmente un accidente en el cual él pierde la vida. Se iba masturbando mientras que yo estaba a un lado de él. Su marido era un cerdo. Discúlpeme que se lo diga. Sí, tú una discúlpeme que te lo diga. Él me amenazó con que iba a presentar pruebas de que me había robado documentos. Ella era la asistente de tu marido. Sí. O sea, que trabajaba para él. Descubrí algo realmente anormal, algo depravado. ¿Cuál depravado? Mi hermana estaba amamantando a mi bebé y estaba teniendo orgasmos. Eso es mentira. Pero como si estuviera haciendo el amor con un niño, con un niño. ¿Pero a ti qué te pasa? Doctor, eso tiene una explicación. O sea, cuando tú amamantas a los niños te dan orgasmos. Y nadie te está estimulando tus partes genitales. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu raza ni tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El comediante norteamericano George Carlin dijo: al conducir un auto, absténgase de toda actividad, incluyendo el sexo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Nada, vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si hoy soy viuda, es gracias a que esta zorra dejó conducir a mi marido borracho y con la cosa fuera. Yo soy una víctima. Fui golpeada y fui despedida. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Sara, usted es la demandante del caso. Sí. Descríbame quién es Catalina, por qué la demanda y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, Catalina es la asistente de mi marido. Yo exijo que pague $50.000 por su negligencia, porque ella dejó conducir a mi marido completamente borracho y no contenta con eso. Mientras iba conduciendo borracho, la iba practicando una... Sexo oral creo que sería Sí, la manera más... Bueno, le iba practicando hasta sexo para oral. decirlo aquí No, déjame que acabe, en un por programa favor, televisivo. déjame que termine. Le iba practicando sexo oral, lo que provocó que mi marido pues perdiera el control del coche y se chocara contra un árbol. Como puede ver, ella tiene la nariz rota a causa de... Fue a causa del cerdo de tu marido. Escúchame. Ella era la asistente de tu marido. Sí. O sea, que trabajaba para él. Sí. Ok, ¿y cómo ocurrieron estos hechos? O sea, ¿qué sabes tú de los hechos? Porque tú no estabas ahí, ¿no? Yo no estaba ahí, no estaba ahí. Pues bueno, yo la contraté a ella hace 6 meses, le hice una entrevista, la elegí entre más de 100 candidatas y bueno, yo a ella le conté la historia de mi marido es un alcohólico en recuperación y entonces necesitaba una persona de confianza para trabajar conmigo y que me mantuviese informada, sobre todo cuando bueno, va a eventos mi marido de marketing y de empresas de marketing allí y que bueno, que es importante porque hay muchos clientes que beben y yo necesitaba una persona que me mantuviese informada y por eso la contraté a ella porque bueno, confiaba en ella y bueno, ella hizo todo lo contrario. Ella hizo todo lo contrario. El día de la tragedia se fueron de fiesta a una discoteca, se pasaron la noche de juerga, se pasaron la noche tomando y gracias a que uno de los camareros les sacó la discoteca porque prohibieron a mi marido beber más, entonces le dieron las llaves. Bueno, del entonces coche. tu marido no es alcohólico en recuperación, es alcohólico y punto.
sí, y yo confié en ella desde un principio. Pero confiaste en ella porque viste que tenía las calificaciones Sí, necesarias. ella tenía un buen currículum. Para cumplir con lo que tú necesitabas. Exactamente, ella tenía las calificaciones, tenía el currículum y además, bueno, me pareció realmente una chica... Bueno, ¿y te llamó la noche esa para decirte que tu marido había bebido muchísimo? No me llamó. Le sacaron de la discoteca, le entregaron a ellas las llaves porque ella estaba completamente sobria y acostaron a mi marido en la parte trasera del coche. Se ofrecieron a llamar a un taxi, ella dijo que no y encima le dejó que mi marido, cuando se despertó, pasase a la parte de delante del coche y condujese el coche. Y no contenta con eso, le practicó sexo oral. ¿Me sigues difamando? No. No sabes cómo ocurrieron los causando hechos. eventualmente un accidente en el cual él pierde la vida. Sí. Y Entonces tú consideras que ella fue negligente en la manera de que se desempeñó sus obligaciones como asistente de acuerdo a tus instrucciones y por ende necesita pagarte esta suma de dinero. De acuerdo a mis instrucciones y a lo que yo quedé con ella en la entrevista, que no solamente era que cumpliese su trabajo, sino que además me mantuviese informada porque mi marido era un enfermo. Okay. Ahora, todo esto que tú me estás contando a mí te lo tiene que haber contado a ti otra persona, porque tú no estabas allí el día de los hechos. O sea que tú me estás repitiendo a mí lo que otras personas te contaron a ti fue lo que ocurrió. ¿Tú tienes alguna evidencia o algo que verifique independientemente las cosas que me estás diciendo? Sí. Yo aquí tengo una evidencia en la cual se dice que mi marido estaba completamente borracho y además tengo un vídeo de la discoteca, de la cámara de seguridad, en la que se ve... Que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? A ver, el conductor Antonio tenía niveles de alcohol por encima del límite legal. También hay indicios de semen encontrados en el vehículo, en los genitales y por el cuerpo de la pasajera Catalina. De acuerdo a la investigación, el conductor murió de un infarto cuando el vehículo se salió de la calle y no por el impacto. Él muere de un infarto, no del impacto. Sí, bueno, muere de un infarto. Murió de un infarto, pero él también iba tomado, él no podía beber. Sí, pero murió del infarto, no murió del impacto. Sí, pero también como consecuencia de la negligencia de esta señorita. Muy bien. Vamos a ver la evidencia, señor director. Ese sacándolo de la discoteca o del bar, etcétera. Sí, yo lo estaba ayudando a subir a la parte trasera del coche. Ok, junto perfecto. con la camarera del bar. Ok, está montado en la parte de atrás del vehículo. Y bueno, ¿qué te estaba diciendo? Me entregó las llaves, me pidió que si quería pedir un taxi. Yo le dije que no, porque por órdenes del señor, él prefería dormir en el carro que lo montara un taxi. Yo no cuento con licencia de manejar, así que yo me senté en el asiento del pasajero a esperar a que el señor se le bajara un poco la borrachera. Claro, que se le bajara todo. En vez de llamarme, que es lo que tenías que haber hecho. Mi celular no tenía batería y él me prohibió. Él me lo prohibió. Ya era muy tarde. Parece que había bastante gente. Ya era muy tarde. Ya no había nadie. Vale, sí. Entonces, ¿qué más pasó? Bueno, ese día me pidió que lo acompañara al club, a lo cual yo me negué rotundamente porque ya no eran mis horas de trabajo. Él me amenazó, como venía haciéndolo hace 6 meses, desde que entré a trabajar a la empresa, con que me iba a correr, con que iba a presentar pruebas de que me había robado documentos para llevárselos a otra empresa. ¿Y por qué no se lo dijiste a ella, que fue la que te empleó? Porque me tenía amenazado también. Él me decía que, o sea, que si decía eso, decía que yo lo seducía. Él me dijo que si yo decía algo a su esposa, que él iba a decir que yo lo seducía. Y que no solo eso, me iba a llevar con la policía. Y todas estas estupideces que él te decía, tú las cumplías. No, regresamos de la convención en Las Vegas, me pidió que lo acompañara. Yo no quise, él me dijo que si no lo hacía, que no iba a correr. Ya, tú no quisiste, pero la acompañaste. Yo no quise, era mi trabajo. Escúchame, ¿cómo termina ese hombre manejando? Después de que salimos del bar, porque pedí que no le siguieran dando más bebidas, porque estaba raro y estaba borracho, lo subimos al coche, yo me senté a esperar a que se le bajara para que él de su propia voz le hablara a su esposa. Mientras yo esperaba, él se levantó más borracho y más agresivo y comenzó a golpearme. Me golpeó en el tabique, yo perdí conocimiento y me siguió golpeando. Cuando yo me desperté, ya iba en el coche manejando, yo ya no tenía mi celular y él se iba masturbando mientras que yo estaba a un lado de él. Cuando por fin le viene el orgasmo, su marido era un cerdo.
Discúlpeme que se lo diga. Sí, tú una... No. Discúlpeme que te lo diga. Discúlpame, pero y aparte no. de una Él me irrespetuosa, noqueó, los golpes aparte que de una traigo en la irrespetuosa, cara, los porque tuviste una golpes que entrevista traigo en la conmigo que cara, te ¿me dejé permites? muy claro ¿Me que mi permites? marido era un enfermo. ¿Me No te permites permito, hablar? no te permito, porque no estás Permíteme diciendo... hablar. Perdón. ¿Alguien tiene testigos en este Sí. caso? Muy bien. Vamos a hacer un corto receso. Me tienes que explicar qué pasó porque yo no sé qué pasó. Todavía no lo entiendo bien. No me hace sentido mucho. Regresamos después de este corto receso. También hay unas fotos que muestran cómo me destrozó la cara, cómo me quebró la nariz. Esta fue la única herida que me quedó del accidente. Del accidente. La señorita llegó con el esposo de la señora Sara, entraron a la discoteca, una pareja muy amorosa. ¿Cómo es de mi pareja si tenía 40 años más que yo? ¿Accidente? Hay un accidente. Los golpes que traigo en la cara no fueron a causa del accidente y tengo evidencia de eso.